Buen día, mi nombre es María Ángel y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la disolución, liquidación de las sociedades. Pero antes de mencionar la disolución y liquidación de las sociedades, debemos conocer la transformación y fusión. La transformación es una modificación en el contrato social que implica el cambio de una sociedad mercantil a otra de sociedad de la misma naturaleza. Ejemplo, la transformación de una sociedad de responsabilidad limitada a una compañía anónima. La misma tiene su fundamento legal en el artículo 335 del Código de Comercio. Para la transformación de una sociedad mercantil se requiere la aprobación de la mayoría necesaria para la modificación del contrato social, artículo 280 del Código de Comercio. Asimismo, la fusión es la unión de dos sociedades dando origen a una nueva y su fundamento se encuentra establecido en el artículo 343 y siguiente del Código de Comercio. La fusión puede realizarse por la incorporación de una o más sociedades en una sociedad ya existente o por la constitución de una nueva. La fusión, a su vez, tiene tres efectos. Tiene efecto 3 meses después de su transformación desde la publicación, mientras que la disolución no implica la extinción o terminación de la sociedad. Para ello es necesario la liquidación de la misma. La disolución debe ser realizada y publicada para que produzca sus efectos. De igual forma, las causales de disolución se encuentran establecidas en el artículo 340 del Código de Comercio, el cual señala que se disuelve primero por la expiración del término establecido para su duración, por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de concebirla, por el cumplimiento de ese objeto, por la quiebra de la sociedad, aunque se celebre convenio, por la pérdida entera del capital o por la parcial a la que se refiere el artículo 264 del Código de Comercio, cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al previo ya existente, por la decisión de los socios, por la incorporación a otra sociedad y aunado a esto, según el artículo 341, la sociedad en nombre colectivo se disuelve es por la muerte, interdicción, inhabilitación o quiebra de alguno de los socios, si no hay convicción en contrario. La sociedad en comandita se disuelve si no hay convención en contrario por la muerte, quiebra, interdicción o inhabilitación de los socios solidarios o de alguno de ellos. La disolución de las sociedades en comanditas por acciones no tiene lugar si el socio muerto, quebrado, inhabilitado o entredicho ha sido subrogado con arreglo al artículo 241. Salvo convención en contrario, las sociedades responsables limitadas no se resuelven por la muerte, interdicción o quiebra de uno de los socios, ni por la remoción de los administradores. La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada no se disuelve por haber adquirido uno de los socios todas las acciones o cuotas de la sociedad. Por su parte, el artículo 342 señala que terminado o disuelta la sociedad, los administradores no pueden emprender nuevas operaciones y si contravinieran a esta disposición son responsables personal y solidariamente por los negocios emprendidos. Es por esto que la prohibición tiene efecto desde el día en que ha expirado el término de la sociedad, en que se ha cumplido su objeto o ha muerto alguno de los socios, cuyo fallecimiento disuelva la sociedad o desde que ésta es declarada en liquidación por los socios o por el tribunal. Siguiendo el mismo orden de ideas, la liquidación se encuentra establecido en el artículo 347 al artículo 352 del Código de Comercio, el cual establece que si el contrato social no se ha determinado el modo de hacer la liquidación y división de los haberes sociales, se observará la regla siguiente. En las compañías en comanditas
por acciones y anónimas, el nombramiento de los liquidadores se hará por asamblea que resuelva la liquidación. A su vez, el artículo 347 señala que una vez concluida o disuelta la compañía, los administradores no pueden hacer nuevas operaciones, quedando limitadas ya sus facultades, mientras se provea la liquidación, a cobrar los créditos de la sociedad o a extinguir las obligaciones anteriores contraídas y a realizar las operaciones que se hallen pendientes. Es por esto que en el artículo 348 se dice: si en el contrato social no se ha determinado el modo de hacer la liquidación y división de los haberes sociales, se observarán las reglas siguientes. En las compañías en nombres colectivos y en comanditas simples, no habiendo contradicción por parte de ningún socio, continuarán encargados de la liquidación los que hubieren tenido la administración de la sociedad. Pero si lo exigiere cualquier socio, se nombrará a pluralidad de votos uno o más liquidadores, de dentro o fuera de la compañía, para lo cual se formará junta de todos los socios, convocando a ella los ausentes, con tiempo suficiente para que puedan concurrir por sí o por apoderados. En la misma junta se acordarán las facultades que se dan a los liquidadores. Si en la votación no se obtuviere mayoría relativa, admitirá el juez de comercio, quien en caso de elección deberá hacerla entre los que hubiere tenido más votos en las juntas de los socios. Por eso, en las compañías en comanditas por acciones y anónimas, el nombramiento de los liquidadores se hará por la asamblea que resolverá la liquidación. El nombramiento y los poderes de los liquidadores se registrará en el Tribunal de Comercio de la jurisdicción, mientras que el artículo 349 señala que si no se determinaren las facultades de los liquidadores, estos no podrán ejecutar otros actos y contratos de los que ya tiendan directamente al cumplimiento de su encargo, sometiéndose a las disposiciones del Código Civil sobre el mandato. Por lo tanto, en el artículo 350 se dice que en todo caso los liquidadores están obligados primero a formar inventario, al tomar posesión de su encargo, de todas sus existencias, créditos y deudas de cualquier naturaleza que sean, y a recibir los libros, correspondencias y papeles de la sociedad. Segundo, a continuar y concluir las operaciones que estuviesen pendientes al tiempo de la disolución. Tercero, a exigir la cuenta de su administración a los administradores y a cualquier otro que haya manejado intereses de la sociedad. Cuarto, a liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con los terceros o con cada uno de los socios, pero no podrán pagar a estos mismos ninguna suma sobre las cuotas que pudieran corresponderle mientras no estén pagados los acreedores de la sociedad. Quinto, a cobrar los créditos activos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. Sexto, a vender las mercancías y demás bienes muebles e inmuebles de la sociedad, aun cuando hayan menores entredichos o inhabilitados entre los interesados, sin sujetarse a las formalidades prescritas en el Código Civil respecto a estas. Séptimo, a presentar estados de liquidación cuando los socios lo exijan. Octavo, a rendir al fin la liquidación cuenta general de su administración. Si el liquidador fuera el mismo administrador de la sociedad extinguida, deberá presentar en la misma época cuenta de su gestión, mientras que en el artículo 351 la liquidación, ya sea demandante, ya sea demandada, será representada en juicio por los liquidadores, tomando en cuenta que en el artículo 351 se establece que la liquidación de las sociedades de comercio en que tenga interés menor, entredichos o inhabilitados, procederán sus tutores o curadores con plenitud de facultad como si obrasen en negocios propios, y serán válidos todos los actos que otorguen o consientan en nombre de aquellos, sin perjuicio de la responsabilidad que contraigan para con ellos haber obrado con dolo o con negligencia culpable. Es todo.